inclinemos nuestro rostro, vamos a tener unas palabras de oración. Aquí estamos, Señor, una vez más, agradecidos contigo por la vida, por la salud y el privilegio que nos concedes de estar en esta noche. Te agradecemos, Señor, porque has encaminado nuestros pasos hasta este lugar. En este lugar, Señor, donde es un salón con 4 paredes, pero al abrir tu palabra, Señor, y al pedir tu Santo Espíritu, sabemos que tu presencia se manifiesta. Queremos pedirte esta noche una vez más una doble porción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Pedirte, Señor, que en estos momentos tú puedas despejar nuestras mentes, nuestros corazones y que estemos listos para recibir tu palabra, para entenderla, pero sobre todo, Señor, para hacerla una realidad en nuestras vidas. Hoy en especial, Señor, queremos elevar una oración a ti para pedirte una bendición muy especial por nuestra hermana Connie. Tú sabes, Señor, lo fiel que ella ha sido todas estas noches, la alegría y el gozo que ella exterioriza cada vez que está aquí escuchando tu palabra, Señor. Allí donde se encuentra, en su cama, en su casa, Señor, pasa tu mano de sanadora sobre ella, si así es tu voluntad. Pero sobre todo, mi Dios amado, hazle sentir que tú estás con ella. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de los que está aquí presentes. Tú conoces, Señor, sus corazones, conoces sus necesidades. Sabes, Señor, si hay alguna aflicción, alguna pena que en estos momentos está aquejando su vida, queremos ponerla en tus manos. Queremos pedirte por esas manos que se levantaron, Señor, para que tú puedas obrar en cada vida de acuerdo a tu voluntad. Puedas dar las respuestas, Señor, que se necesitan. Puedas abrir puertas donde parecen hoy cerradas. En tus manos divinas de amor nos encomendamos, confiando, Señor, que esta oración tú la has escuchado, no porque haya algún mérito en nosotros, sino por aquel, Señor, que un día murió en la cruz del Calvario. Y te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas esconder detrás de la cruz del Calvario al pastor García. Que puedas poner, Señor, en su mente, en su corazón, en sus labios, las palabras que tú deseas que todo este grupo de personas escuche. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos entonces a darle una cordial bienvenida a nuestro querido pastor García. ¿Cuánto le damos una bienvenida y le agradecemos por estar todas estas noches aquí? Pastor, muchísimas gracias por el tiempo, por el esfuerzo y por esa dedicación que usted hace noche tras noche para presentar estos temas. Que el Señor le bendiga y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy entramos a Apocalipsis. Sin embargo, quisiera mencionar que cualquier línea profética que estudiemos, Daniel, Apocalipsis, Mateo 24, cualquiera, todas terminan con la segunda venida. Todas terminan ahí. La segunda venida es el punto que cierra la historia entre el bien y el mal. Por ejemplo, las fiestas, que no hemos tocado cómo calcular la fecha del Yom Kippur, pero eso será muy interesante. Comienza con Pascua, sigue con los panes, primicias, las trompetas, que es el tercer mes, que se va acercando, Pentecostés, tercer mes, trompetas, séptimo, que anuncia la fiesta más sagrada, que es el Yom Kippur. Y termina con cabañas o tabernáculos, segunda venida. Cuando estudiamos el mapa de Dios, nosotros vemos que también termina igual. Comienza con Babilonia, no sé si se acuerdan un poquito, Medo-Persia, Grecia, Roma, el cuerno pequeño, Europa, el cuerno pequeño, el juicio, que es el Yom Kippur, y luego el reino que es dado a los santos. Todos terminan con la segunda venida de Cristo. Ahora, quisiera darles un versículo de Apocalipsis capítulo 12.
capítulo 12. Veamos el capítulo 12. Estamos muy agradecidos a Dios porque hay un grupo de jóvenes aquí que tal vez no se distinguen mucho, que son los que están detrás de la cámara y tras del sonido. Ellos están sacando una señal que, si es por medio de la radio, está llegando a México, está llegando casi toda Guatemala. Y los jóvenes como Manuel, que están detrás de las cámaras, están sacando la señal a nivel mundial. Qué increíble es esto, ¿verdad? Así que son jóvenes. Manuel, allá atrás del caballero de la radio, muchas gracias. Los que están manteniendo la sintonía allá en los estudios. Y un saludo de parte de este hermoso grupo a todos los que nos están oyendo y viendo. Por favor, Apocalipsis capítulo 12. Aquí quisiera tocar un versículo muy importante. Versículo número 7. 12:7. Y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. La historia que nosotros estudiamos en la Biblia es una rebelión que comenzó en el cielo. La tierra no estaba formada todavía. Tremenda rebelión. Ahora, tal vez nos vamos a sorprender un poquito. La rebelión comenzó en el cielo. Comenzó en el santuario de Dios, en el lugar más santo. O sea, la rebelión comenzó en el lugar santísimo. Ahí comenzó. Y era una rebelión en la cual él usó algunas premisas que eran válidas para sacar una conclusión. Dios es justicia, pues justo. Y él dijo esto: imagínense ustedes, si yo hago pecar a Adán y Eva, y él les dijo, el día que pequen morirán. Así les dijo. Si el día que yo los haga pecar, Dios desciende, las dos posibilidades que él tiene son un fracaso. Número uno, perdonar. Si él perdona, quiere decir que él no cumple su palabra, de que la paga del pecado es muerte. Y si él los mata por cumplir su justicia, demuestra que él no es capaz de perdonar. ¿Qué iba a hacer Dios? Él reveló un plan para perdonar y a la vez demostrar que cumple, ¿qué cosa? Su palabra. Qué increíble es esto. Y ese plan fue diseñado en el lugar santísimo también, mucho antes que la rebelión entrara. No es que cuando Adán y Eva pecaron se juntó la deidad, ¿qué vamos a hacer? No. Solo se reveló. Yo le puedo dar muchos versículos de esto. Un misterio que estuvo escondido, dice Pablo en Colosenses, de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿En qué consistía? Repito, en que Dios iba a cumplir la paga del pecado, que es, y a la vez iba a perdonarlos. ¿Cómo? Enviaría a su Hijo en naturaleza humana para que en él se cumpliera la sentencia de que la paga del pecado, que es. ¿Me está comprendiendo esto? O sea, la divinidad de Cristo al hacerse bebé tenía un propósito de que se cumplía la palabra. Y cuando él murió en la cruz, él se hizo pecado, pues. Aquí se está cumpliendo que la paga del pecado, que es. Solo que en el principio eran unos corderos que simbolizaban esto. Luego hay un Yom Kippur, un juicio que tendremos que tocarlo despacio, donde se demostrará que ese perdón exige justicia. ¿Cómo? ¿Se recuerdan ustedes que se tomaba la sangre del cordero?
y se asperjaba en la pared que divide el lugar santo del lugar, porque del otro lado está la ley, que exige justicia. La ley no perdona. ¿Qué exige la ley? Justicia. El hombre que pecare, y el sacerdote, al presentar la sangre ahí, está satisfaciendo las demandas de la ley. Aquí está. Porque el Levítico dice que la vida está en la sangre. Aquí está. Y por eso es que Él puede perdonar, cumpliendo la justicia en Cristo. ¿No es maravilloso esto? O sea, no es simplemente hagamos un templo y yo doy el terreno y ya está perdonado. No, obras no valen aquí. Es lo que Dios ha hecho. ¿Qué hubo en el cielo, dice la Biblia? Un gran conflicto. Y ese conflicto se trasladó a la tierra y se ve reflejado en estos imperios. Babilonia. Van a ver ahora que entremos a estudiar Apocalipsis, 6 veces se menciona Babilonia. Luego sigue con los medos y persas. Usted sabe que Babilonia destruyó el santuario. Se llevó cautivos al pueblo de Israel, 70 años. Luego siguen los griegos. Todo esto lo vamos a ver. Luego sigue Roma, que fue un imperio que destruyó el segundo templo y arrasó Jerusalén. Hasta le cambió nombre a Jerusalén. Tremenda destrucción. Hasta 1948 que regresaron. Lo destruyó. Pero luego aparece un cuerno, ¿qué cosa? Pequeño, que va a atacar el santuario de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, frente a este conflicto que lo he escrito ahí, Dios tiene la buena nueva que se llama evangelio. Ese es el arma de Dios en el gran conflicto. Una buena nueva que me dice que una persona de la deidad se hizo hombre. Esa es la buena nueva. Y que murió por mis pecados. Y que está a la diestra de ¿dónde? Esa es la buena nueva. Y cuando Él termine, volverá a esta tierra. Ahora, vamos a estudiar esto en Apocalipsis, en antesala a la segunda venida de Cristo. Por favor, comencemos con Mateo 24. San Mateo 24. ¿Lo tiene listo? Leámoslo. Versículo, voy a tomar el capítulo 23 y versículo 38. Y dice: He aquí vuestra casa os es dejado desierta. ¿Qué manera, va? Porque Israel a los suyos vino, no les recibieron, pues. Capítulo 24 y versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra que no sea derribada. Qué noticia más tremenda, el templo. Hubo una guerra en 1976, la guerra de los 6 días, no sé cuántos han sabido esto, que 4 ejércitos poderosos se unieron para destruir a Israel ahora, en la guerra de los 6 días. Y usted sabe quién ganó la guerra. Abel Nasser perdió 250 aviones en cuestión de 3 horas. Cuando atacaron los judíos, primero inutilizaron los aeropuertos, después destruyeron. Lo mismo hicieron con los sirios y jordanos.
Pero el final de esta guerra fue la recuperación de un muro, el muro de los lamentos. Este es el lugar más sagrado para el judío ahora. Ese muro no es muro del santuario, sino es muro de lo que rodeaba, ¿qué cosa? El santuario. Ahí está. Y ahí es donde se ponen mensajes en las hendiduras, presidente, rey. Imagínense usted qué pasaría si estuviera el santuario. Donde el santuario estuvo, hay dos mezquitas árabes. La de la cúpula dorada, ahí mismo en el lugar santísimo. Jesús lo dijo. Volvamos a repetir eso. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Solo un muro queda, repito, que no es muro del templo, es muro de lo que rodeaba el santuario. Y eso es exageradísimo, eso. Todo el que va a Israel tiene que ir ahí. Impresionante muro ese. Bueno, sigamos leyendo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de qué cosa? O del mundo. ¿Qué señal habrá? Aquí se relata una serie de señales: guerras, hambres, pestes, terremotos en todos lugares, nación contra nación. Pero la señal cumbre está en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué cosa? A ver, ¿quieren repetirlo conmigo? Y entonces será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio en todo el mundo. Y entonces, ¿qué cosa? Quiere decir que el fin del mundo no depende de guerras. Sí, son señales. No depende de hambre, de la economía, no depende ni siquiera de la ecología, cómo está contaminado. Depende de la predicación de qué cosa? Del evangelio. Ahora, vamos a ser así, digámosle honestos. Cada iglesia pretende predicar ¿qué cosa? El evangelio, ¿sí o no? Dejemos que la Biblia lo diga. Que no lo diga yo. Que la Biblia diga qué evangelio será predicado. 1 Corintios 15. Porque esta es la señal cumbre de que se acabó todo. 1 Corintios 15. La situación del mundo está difícil. Ver cómo se está armando Corea del Norte, por ejemplo. Los nuevos armamentos rusos. La capacidad israelita que tienen. Entonces, cada vez que hay un conato de guerra, dice, ya viene el Armagedón. No, no, no. ¿El evangelio de qué depende, dice la Biblia? Por favor, ¿de qué depende el fin del mundo? Del evangelio. No se preocupe, las guerras van a ir aumentando, pero eso no va a ponerle fin al mundo. Ahorita hay entre Inglaterra, Francia, Rusia, la China, Estados Unidos, capacidad para destruir la tierra 7 veces con armas nucleares. Pero no va a terminar así. Tiene que predicarse ¿qué cosa? El evangelio. ¿Pero qué evangelio? Digámoslo pues. Léalo despacio. Para los que están sintonizando el sistema de Unión Radio, los invitamos para 1 Corintios 15, porque esto es fundamental. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Dice así o no? ¿Cuál es ese evangelio? Versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros.
Así comienza el Evangelio. El Evangelio no es una iglesia, no es una persona, no es un líder que atraiga. El Evangelio es Cristo que murió por qué cosa. Así lo dice ahí. Os declaro el Evangelio, primeramente que Cristo murió por nuestros pecados. Si usted tuviera, y yo tuviera un cuadro aquí, usted vería que el santuario empieza con un altar de sacrificios, porque ese es el Evangelio, así comienza. ¿Cómo comienzan las fiestas? Con la Pascua. El Evangelio es eso, la buena noticia de que alguien murió por mis pecados. Sigamos leyendo. ¿Qué más es Evangelio? Aquí está. ¿Qué más es Evangelio? Versículo dice conforme a las Escrituras. Y las Escrituras es el Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme. Mire, ¿qué evangelio debe llegar a todo el mundo? Que Cristo, ¿qué cosa? Murió. Pero no solo eso, ¿qué más? Fue enterrado. ¿Y qué más? Si usted lo ve en las fiestas, la Pascua, la muerte, su sepultura, comienzan los panes y primicia su resurrección. Así comienza. El Evangelio es una tremenda noticia de que alguien murió. Y ese alguien es Dios hecho carne. Por nuestros, ¿qué cosa? Pecados. Que fue sepultado. ¿Y qué otra cosa? Eso es todo. Ahora vamos a Apocalipsis. Todavía no, por favor. Porque necesito entrar a Apocalipsis. Ahora, por favor, vamos a Marcos. Solo para que usted confirmemos más esto. Marcos capítulo número 16 y versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? A toda criatura. El que creyere y fuere, ¿qué cosa? Y ya estudiamos lo que es el bautismo, ¿no? Creer que Él murió, creer que fue enterrado, creer que Él resucitó. Si yo creo eso, yo doy el paso de participar de eso a través del bautismo. ¿Me captan eso? Por eso le dije una reunión ayer a esto. Será salvo. Y ahí lo dice. Será predicado, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, ahora sí vamos a Apocalipsis, capítulo 14. Comenzamos con Apocalipsis. Versículo 6. Apocalipsis se divide en dos partes, pero estoy tocando la parte final. Capítulo 14, versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? ¿Qué tenía? Mire, un premio, pero para mañana. Caballero, si tenía el Evangelio, y ahí mismo dice que debe ser predicado en dónde, dice, a toda nación, tribu, lengua y qué cosa. Caballero, si tenía la buena nueva del Evangelio, para predicarlo, ¿qué debería predicarse? Las buenas nuevas. ¿Pero cuáles son? Hay un buen premio. Tenía, dice, el Evangelio eterno. ¿Para qué cosa? Para predicarlo. Si tenía esa buena nueva del Evangelio, ¿qué era lo que debería predicarse? Que Cristo murió. ¿Que Cristo qué cosa? ¿Y qué más? Oh, así comienza Apocalipsis final. Porque Apocalipsis es el último libro antes de la venida de Cristo. No está comenzando con bestias, que sí las vamos a narrar.
No está hablando del cuerno pequeño, que lo vamos a mencionar. Está hablando con el evangelio. Y dice que este evangelio debe llegar a toda nación. ¿Qué cosa? Tribu, lengua y pueblo. Ah, le falta un pedacito al evangelio. Pero que la Biblia lo diga. Sigamos leyendo. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio. Oh, el evangelio dice, Cristo murió, Cristo fue enterrado. ¿Qué más? Y que ahora la hora de su juicio, ¿qué cosa? Y en ese juicio que es Cristo que murió, fue enterrado y resucitó para mí, ¿qué es? Abogado, mediador y ¿qué más? Intercesor. Vea lo que predicaba la iglesia primitiva. Por favor, vamos a buscar un versículo, Romanos 8:34. Hoy como quisiéramos que todos nuestros oyentes, ya sea por TV o radio, busquen con nosotros estos versículos. Romanos 8:34. Miren lo que predicaba la iglesia primitiva. ¿El otro micrófono está bien? Por favor. Ahí, ¿ve? A quien usted quiera decirlo. Lea el versículo 34. Oigan Amén. lo que se predicaba entonces. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pare. ¿Con qué comienza? Cristo es ¿qué cosa? El que murió. El que murió, ¿qué más? Más aún, el que también resucitó. ¿Qué le parece? Pero no lo deja ahí, ¿qué más? Quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios, como dijo la señora, aleluya, hermano. Cristo murió, Cristo fue sepultado, ¿qué más? Pero no lo deja ahí. Ahora lo coloca en el cielo. Es el que intercede. ¿Dice así o no? Amén. Intercede por nosotros. Ahora, mire, estoy muy contento porque creo que estamos entendiendo lo que es el evangelio. La buena noticia es que usted tiene un abogado. Usted tiene un abogado, que es el que murió, fue enterrado y qué cosa. Y resucitó. Présteme atención lo que le voy a decir ahorita. Esa iglesia apostólica, la primitiva, predicó eso mientras Cristo estaba en el lugar santo. La iglesia del tiempo del fin debe de predicar lo mismo. Cristo murió, Cristo fue enterrado, ¿qué cosa? Y que está con la única diferencia que Él ya está aquí en el lugar, ¿qué cosa? Santísimo. Y cuando Él termine, entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. Mire, ya nos podemos ir, fíjese. Si nosotros fuésemos de la iglesia apostólica, bueno, la iglesia es una, no es que hayan 7 iglesias, que está dividido, comienza con Éfeso, Esmirna. ¿Han oído hablar de esos nombres? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todos deben de predicar lo mismo, si es evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Estoy describiendo apocalípticamente entre esas iglesias y la que va a pertenecer antes de que Cristo venga. La diferencia es que la proclamación de que Cristo es nuestro mediador es porque ya no está en el lugar santo, sino ¿dónde? Esa es toda la diferencia. Por eso es que no podemos cambiar el evangelio. Ahora sigamos
Yo se lo puedo mostrar en el Pentecostés, ese fue el mensaje. ¿Quieren verlo? Veamos, Hechos 2, porque ahí está el Pentecostés. Mire, gracias a Dios porque han hecho provisión de una comidita siempre, ¿verdad? Podemos tardarnos un poquito más, que hay comida, no se preocupe. Vean esta maravilla. Hechos capítulo 2. Sé que los que están escuchando por radio están anotando los versículos. También sé que los que están aquí en las cámaras les están regalando los temas. Muy chineados, ¿verdad? Gloria a Dios. Hechos 2, pues. Así comenzó. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué cosa? Lengua. Ni se imagina que estaban predicando. Versículo, solo por saltarme un poquito, 11. Habían cretense, hablaron el idioma de Creta, pues, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Si usted sigue leyendo, a partir del capítulo 14, es el primer sermón bajo el Espíritu Santo. Y que estaban hablando las maravillas de qué cosa. Y ahorita se lo voy a mostrar, de Dios. Todavía no le debo a nadie un premio, ¿verdad? ¿Qué creen que estaban, cuáles eran las maravillas de Dios? Ay, mis queridas damas que están ahí. Y la gemelita se me perdió. Ay, cualquiera de estas damas. Un libro. ¿Qué creen que eran las maravillas de Dios que estaban hablando en más de 60 idiomas en el Pentecostés? No era jerigonza lo que estaban hablando. No era así que no se entendiera. ¿Qué era? Por favor, las maravillas de Dios que estaban hablando, ya lo saben. Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo. Qué belleza. Por favor, ahí me recuerda de ella, por favor. Ahora, demostrémoslo. El sermón está aquí abajo. Aquí están las maravillas de Dios, capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinamiento, consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, ¿qué cosa? ¿Qué estaban predicando? ¿La muerte de qué cosa? Y siga leyendo. Al cual Dios, ¿qué cosa? ¿Y qué se levantó? La resurrección. Y usted siga leyendo. Repito que me queda un largo trecho. Solo vamos un poquito más adelante. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. 33. Aquí, así que exaltado. ¿A dónde dice ahí? A la diestra de Dios. ¿De qué está hablando este versículo? ¿Dónde estaba ahora? En el santuario. Estaba a la diestra de qué cosa. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Intercediendo. Esta era la maravilla de Dios.
Y si ve, ¿cuántos creen que se bautizaron? Versículo número, solo para que usted lo vea, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuánto dice la Biblia? Esta misma predicación es la que debe predicarse en el final para que Él venga. Que Cristo murió, Cristo fue enterrado, Cristo resucitó y está ¿en dónde? Pero como estamos hablando del final, ¿dónde está Él? En el lugar santísimo. No, me siento muy contento esta noche, porque estamos estudiando las maravillas de ¿quién? De Dios. Claro, explicar que Él está a la diestra de Dios siempre ha tenido problemas. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué? Porque está a la diestra de Dios como nuestro sumo, ¿qué cosa? Y el problema es que en la tierra hay sumos sacerdotes. Decir, no, es que es el de arriba, porque es el que murió, el que fue enterrado y resucitó. Por eso que el de la tierra no puede ser. Ay, ya me metí en problemas. Pero este es el evangelio, la buena nueva de que Él es mi mediador, mi intercesor y mi fiador. Y Él no le va a fallar, Él vive para usted. Usted tiene derecho a acercarse confiadamente a ese trono donde está Él. Hoy voy a estudiar con ustedes una palabrita del Evangelio, capítulo 14 de Apocalipsis, porque ahí está el Evangelio final. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio, ¿qué cosa? Ya sabemos qué es eso. Ahora, si lo agrandamos, por favor. Ahí está. Por favor, quiero que vean esta gráfica. Mira, Él está en qué lugar hemos establecido. En el santuario. ¿Qué parte del lugar del santuario? Mientras Él está allá, el Evangelio en la figura de 3 ángeles que vamos a estudiar viene a la tierra anunciando eso cuando la tierra está llegando casi al final en el reloj de arena. Y entonces vendrá ¿qué cosa? Vendrá el fin. Cuando el tiempo se está agotando, vendrá el fin. Uno de estos ángeles dice, vi volar por en medio del cielo a uno de esos ángeles que tenía, ¿qué dice la Biblia? Y ya sabemos que es el Evangelio. Que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y qué cosa. Y pueblo. Diciendo en alta voz. Y él lo que vamos a estudiar en esto. Temer a quién. A Dios. Temer no es miedo. Génesis 22. Dejemos que la Biblia explique qué es temer. Génesis capítulo 22. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Léalo por favor. Recuerde que la regla aquí es no me crea. Crea lo que está escrito. Dice la Biblia, leámoslo, dice, Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué difícil.
Isaac es el hijo de la promesa de la cual vendría el Mesías. Este niño nació porque Dios quiso. Nació cuando Abraham tenía 100 años y la mamá 90. Pues. La Biblia dice que ya no se podía. Pues. Por edad y porque era estéril, y él nació. Y ahora Dios le pide algo en holocausto. Y el holocausto es el sacrificio que no deja nada. Después de matar al cordero en holocausto se quema, las cenizas se tiran, no hay regreso. Y eso es lo que Dios le pidió. Qué noche la de Abraham esa, ¿verdad? No se lo dijo a su esposa. Siguiente versículo. Levántate, capítulo 22, leo versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es asombroso esto, hermano. ¿Sabe qué monte es? Es donde estuvo el santuario después. Ese que destruyó Babilonia y que destruyó Roma. Por eso que el monte ese es muy sagrado. Pues. Ahí se fue. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y el muchacho, iremos hasta ahí. ¿Y qué palabra usa? Y volveremos. ¿Qué fe? Por eso se le llama Abraham. ¿Cómo cree que se le llama? Es que no puede volver. Él no va a morir como la muerte de Lázaro, pues, que lo fueron a resucitar, la hija de Naín o Moisés. Está hablando de holocausto, no hay regreso. Hasta ahí él va obedeciendo, pero ahorita va a aparecer la palabra. Y yo quiero demostrarle que nosotros no podemos obedecer a menos que nazcamos de nuevo. Si usted no nace de nuevo, no va a poder obedecer. Y lo que Dios va a exigir en el final de la historia va a ser más terrible que lo que le pasó a Abraham. Usted no se preocupe de eso, usted nazca, si no, no va a poder. Somos hijos de desobediencia, pero esa desobediencia que debe caer ahí, y por eso es que es el bautismo del Espíritu Santo que capacita para qué cosa, para obedecer. Aquí no hay ningún curso donde podamos dar y usted salga ya y ahora voy a obedecer. No hay ningún curso. Tiene que morirse el viejo hombre y nacer la nueva, ¿qué cosa? Eso es lo que dijo Pablo. Todo lo puedo en qué cosa. Porque él nació. Y no se puede. Por eso que el tema de ayer era fundamental. ¿Va? Tiene que nacer de nuevo. Si no, no va a poder. Sigue diciendo, adoraremos y volveremos. Cuando sigo avanzando en Apocalipsis, yo le voy a mostrar que no hay adoración verdadera si no se hace bajo la obediencia de Dios. Estas dos palabras van muy unidas. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Eso ya parece masoquismo, ¿eh? Todavía se la pone encima. De encima de su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hoy quiero que nos aprendamos una palabra. Respondió Abraham. ¿Qué respondió? A ver, todos juntos, ¿qué respondió? Le enseño una regla, ¿está bien? Que a mí me ha funcionado. A usted le corresponde obedecer y a Dios las consecuencias. A ver si se aprendieron las reglas. ¿Qué nos corresponde a nosotros?
El resto, ¿a quién le corresponde? A Dios. Pero si ha nacido, ya no. Dios le dice al mismo Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Y se volvió una serpiente. Y Dios le da una orden, tómalo por la cola. Una culebra no se va a tomar por la cola, pues. Le da la vuelta y hasta ahí llegó Esteban. Pero él le dijo por la cola. Moisés pudo haber objetado a Dios, Señor, yo conozco culebras. 40 años en el palacio de los faraones donde la culebra es un dios, pues. 40 años en el desierto viendo esos bichos y tú me mandas por la cola. No, él no objetó. Dios lo dijo. Y él, con toda la experiencia para objetar, se agacha y toma a la serpiente por la cola. ¿Y qué pasó? ¿Se convirtió en qué cosa? Y con eso abrió el mar rojo. Se abrió. Es que Dios proveerá si usted aprende a obedecer la palabra de Dios, no la mía, no la de un líder religioso, es la palabra de Dios. Yo no puedo venir aquí y decir el Señor me dio una revelación anoche, si ya todo está revelado. Pues. ¿Cuál fue la palabra que le dijo Abraham a su hijo en la crisis? ¿Qué le dijo? Dios, qué cosa. Y queridos amigos, en las escenas que están por desarrollarse, que esto es lo que vamos a desarrollar, Dios proveerá aquí en este tiempo. Hermano, aunque la higuera deje de dar higo, aunque las vacas dejen de dar, Dios proveerá. Está en juego su palabra. No se preocupe. Pero para obedecer, ¿qué tenemos que hacer? Porque mi naturaleza antigua no puede, pues, se revela. No se puede, pues. Dios proveerá. Si usted viera mi Biblia, está en verde ese pedazo. Y Dios me ha provisto, hermanos. Haciendo un viaje de Managua a San José, Costa Rica, en avión, ese es chiquito ese viaje. Estamos ahí, creo que se tardan 20 minutos. Cuando dije la azafata, por favor se pone en el cinturón porque se paró el motor del avión. Usted sabe eso. Ni que estuviera en carretera. Y oí rezar, gritar, cantar y yo también tuve miedo. Pero Dios, qué cosa. Yo me agaché porque tengo libre acceso a mi mediador. Señor, yo quiero llegar. Las hijas mías estaban pequeñas. Señor, no puede ser que no las vea crecer. Hace el motor. Y así llegamos entre y todo y parándose y todo. Llegamos. Dios proveerá. Si es palabra de quién, de la Biblia. Si es palabra de un líder, no le haga caso. Tiene que ser palabra de qué cosa, de Dios. Sigamos leyendo. Dios proveerá. E iban juntos. Ahí le soltó la verdad, ¿va? Tú eres el Cordero. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios, versículo 9, les había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso. Bueno, ¿quién tuvo más fe, Isaac o Abraham? ¿Sabe que aquí Abraham tiene como 119 años? Y él tiene como 19 años. Un empujón y el viejito cae. Un empujón. Qué obediencia, hermanos. Y esa obediencia le trajo bendiciones porque yo iba a ser el tatarabuelo del Mesías, hermanos. Dios proveerá, se dejó atar. Como quisiera que hubieran muchos jóvenes oyendo. Esto es los jóvenes de ahora, olvídense. Esos no obedecen. ¿Es cierto o no? El papá tiene la culpa y te voy a pegar, dice, y no le pega. Y no le pega porque dice la psicología que se trauman. Que le preguntan a estas nalgas si estoy traumado, ¿cuánto me dio mi papá? ¿Esos papás antiguos daban o no daban?
Solo lo miraba uno al papá y quieto uno. Ahora lo mira uno y ni caso hace. Bueno, sigamos, dejemos en paz a los muchachos de ahora. Entonces, dice el versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Cuándo le dijo Dios eso? Versículo 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Este va en serio, pues. Y yo le dije, páralo. Y ahora viene la palabra. 12, versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco qué cosa. Y recuerda cómo dice el evangelio final, diciendo en alta voz qué cosa. Temer a Dios. ¿Y qué es temer? Ahora vaya al versículo 18. ¿Qué es temer? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué es temer? No es miedo. El principio de la sabiduría es, cambiemos la palabra, ¿cuál es el principio de la sabiduría? La obediencia a Dios. Y si estamos asistiendo a este seminario, es porque Dios nos va a probar. Dios nos va a probar. Pregunto, ¿estamos contentos? Hay que nacer de nuevo. Si no, no se va a poder. Solo va a terminar, qué bonito el seminario, vieran qué comida la que dan. Hasta ahí nada más. No hay seminario que me haga a mí obedecer, no hay nada, es una decisión propia. Primero entender el evangelio. El evangelio es, Cristo murió, Cristo fue enterrado, ¿qué más? ¿Y que está en dónde? A la diestra, e intercede por nosotros. No lo puedo dejar junto, y cuando eso termine, Él volverá en gloria. Primera Samuel 15, y con esto terminamos. Porque estamos entendiendo la última señal y será predicado este evangelio. Primera de Corintios, primera de Samuel, perdone. Ya cuando uno llega a la tercera edad tiene derecho a equivocarse. 15, primera Samuel 15. Dice 1 Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. ¿A la palabra de quién? Ni siquiera de él. Por eso estamos estudiando de que es que tenemos que deshacer los patrones. Es que dice mi pastor, que nadie diga, dice el señor Rubén García, mi voz no vale, vale la palabra de Dios. Dice, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec. Ay, habría que estudiar lo de Amalec, pero pasemos por alto. Al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto, al comenzar les puso trampa y mataron a los viejitos y todo lo demás. Ahora, escuchen la orden. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, todo había que matarlo. No se necesita descodificar esto para entenderlo. Está fácil. Mata todo, pues. Yo entendí esto cuando yo trabajaba en Costa Rica. Y había mucha grama bello en esas oficinas. Y el que manejaba un tractorcito ahí de grama. Mire, para todo lo que encontramos. Unas corales venenosas. Mientras pasaban la máquina recortando la grama, había un nido de corales ahí. Se voló, saber, la mamá y el papá, yo no sé cuánto. Ya parecía fideos esas cosas allá.
pero quedaron 4 vivas chiquititas. Pregunta, ¿qué hacemos con estas corales? Yo no iba a decirle, mira, hasta que crezcan, mátelos. Mejor antes que se lo maten a usted, vuéleselos. Este es el problema aquí, que ya nacían los de Amalek con un odio. Dios dice, hay que acabarlos. Bueno, Saúl convocó al pueblo. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de... ¿Obedeció o no obedeció? Es que con Dios no hay 98%. ¿Obedece o no obedece? Eso es todo. Imagínense que perdonó al más gordo, Agag. Lo que él quería era cuando entraba a Jerusalén con ese cautivo que era buenísimo Samuel. Oiga la respuesta. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Y qué más? A lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable. Aunque yo le voy al versículo, pero se voy a aclarar. ¿Sabe por qué perdonaron ese ganado? Porque metieron la religión. Y dice Saúl y el pueblo, ¿cómo va a matar estas ovejas? Mejor llevémoslas al santuario para sacrificarlas a Dios. Parecía una buena idea, pero no. Porque no parecía una buena idea. No lo matemos, llevémoslo para sacrificios a Dios. Es que usted no le puede añadir en adoración, no le puede añadir ni quitar. Leámoslo por favor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró y rogó por él. Versículo 16. Ve pues, le dijo Dios, a ver qué haces con ese. Pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra. ¿Sabe cómo le llaman esto en Costa Rica, a los que dicen esto? Carebarro le dicen a él. No cumplió, dice, yo he cumplido. Y yo no quiero que usted se lleve una sorpresa cuando Cristo venga. Dice Mateo 7:21 en adelante, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y yo ni los mandé a hacer eso, ni los conozco. Yo no quiero que se den un chasco. Y era una buena intención. Dice aquí, versículo número, diciéndole he cumplido la palabra de Jehová, y Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vaca. Diciendo él yo cumplido, y atrás, mano chipito atrás, mu, mu. ¿Y eso que oigo qué es? Los agarró con la masa, ¿no? En las manos. ¿Qué es eso? Oiga esto. ¿Qué es esto? 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué cosa? ¿Parecía buena la intención o no? Parecía. Pero viene él y no afrontó su responsabilidad. Se le echó la culpa al pueblo. Y así es la historia. ¿Por qué pecaste, Adán? La mujer que me diste. Y a Eva, ¿por qué la serpiente que tú criaste? Bueno, ya estamos aterrizando. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión. Y dijo, ve
y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios y Gilgal. Guarden estos versículos que siguen. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, sino en qué cosa. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pero estamos enseñando que no podemos obedecer por nuestras propias, ¿qué cosas? Fuerzas. Porque el pecado está en contra de Dios. Por eso es que tengo que dejarlo enterrado. ¿En qué se complace Dios? ¿En holocausto, sacrificio? ¿O en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer o el temer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Conclusión. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también, ¿qué cosa? Te ha desechado. Dice que inmediatamente Él se le colgó y se le rasgó la vestidura a Samuel y Samuel dijo, así como me partiste esto, así será partido tu pueblo. Nunca más llegó a ser rey. ¿Cómo comienza el evangelio que es la señal de que Cristo viene? ¿Cómo comienza? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno. Ya sabemos que es evangelio, ¿eh? Para predicarlo a los moradores de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo ¿qué cosa? Note que la invitación de obedecer a Dios viene después de presentar el evangelio. Por favor, esto es fundamental. No le está pidiendo primero que obedezca, sino primero dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? O sea, que le presentaba la cruz, le presentaba la muerte, la resurrección y que tiene poder porque Él está a la diestra de Dios. Y los que creyeren, dice la palabra de Dios, ahora sí introduce la palabra, temed a quién, temed a Dios. Como un resultado del evangelio podemos obedecer a Dios. Hemos empezado a estudiar Apocalipsis. Mañana estudiaremos la adoración. Y esto se va a poner bueno. Porque sigue diciendo Apocalipsis, y adorar al que hizo qué cosa. Pero Apocalipsis 13 dice, si alguno adora a la bestia, porque en el final de la historia hay dos palabritas que pondrán la crisis. Obedecer y adorar. Que Dios los bendiga esta noche. Que Dios coloque ese principio de obedecerle. Yo acabo de recibir una buena noticia de mi tierra. Un abogado que por mucho tiempo había entendido. Y ahora me dieron la noticia que se enfermó hasta el punto de verse casi en la muerte. Y él dijo, antes de que me muera por esta enfermedad, me voy a morir en el hombre viejo. Y tomó su decisión después de mucho tiempo. Créame, Dios va a demostrar en la recta final de la historia, mientras Él esté aquí en el lugar santísimo, que los seres humanos
pueden obedecer por el poder del Espíritu Santo. Él lo va a demostrar. Que se puede, ¿qué cosa? Obedecer la palabra de Dios. No es cuestión de un ejercicio espiritual para obedecer. Es cuestión de rendirse para obedecer. Usted sabe que Dios no estaba con Abraham cuando le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. Dios no estaba en el cielo, que no me falle, que no me falle, que no me falle. O con los dedos así clavitos, no me falle, no me falle. ¿No? Él sabía quién se lo estaba haciendo. Él sabía. Él sabía que cuando le puso la prueba a Job, no le iba a fallar. Y él sabe que usted no le va a fallar. ¿No quisiera usted decirle al Señor, no te voy a fallar, pero no por mi propia capacidad, sino por el poder de Dios? ¿No le gustaría a usted ser la demostración en el final de esto? ¿Puede levantar su mano si le gustaría? Oh, sí, gloria a Dios. Empezamos a estudiar Apocalipsis. Por favor, cierre esto. Bien, vamos esta noche a dar espacio a las interrogantes o preguntas que pudiéramos tener. ¿Hay alguna inquietud, algún tema que deseen que ampliemos? Es el momento para hacerlo. ¿Qué tal les pareció Apocalipsis? Lindo, ¿verdad? No es como no lo hemos oído, como nos lo han pintado por allí. Es algo extraordinario y lindo. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan esta noche? No sé, a ver, ya, pasar por aquí. Ay, gracias. No importa, la puede hacer con toda libertad. La inquietud que tiene nuestra amiga es ¿por qué se bautizó Jesús? Gracias. Muchas gracias. Escuche, el bautismo es necesario. Así le dijeron a Nicodemo, es necesario que nazca de qué cosa. Necesario. Póngale al ladrón en la cruz. Tuvo la dicha de ver el evangelio en vivo. ¿Qué es el evangelio? ¿La muerte de qué cosa? Él lo vio en vivo. Lo creyó ahí. Mire, ¿qué dice? Usted está escuchando el evangelio como lo escuché yo, por la Biblia. Pero él lo vio en vivo. Ahí estaba el evangelio. Él es el evangelio. Lo vio crucificado. Y como él es judío, le vino todas las ideas mesiánicas de Isaías, Ezequiel, de todos los profetas. Y él dijo, de verdad, este es el Hijo de Dios. Pero no se bautizó. ¿Por qué no se bautizó? Porque no podía. Él no podía decir, hermanos, denme permiso y regreso aquí. ¿Quién se bautizó por él? Cristo. Y hay versículos en Mateo donde dice, vosotros también probaré la copa de bautismo que yo estoy sufriendo. Mientras yo pueda hacerlo, es un privilegio participar de su muerte, entierro, ¿qué cosa? Es un privilegio. Ahora, si por alguna razón el evangelio llega cuando usted está entregando el equipo, ¿verdad? Pero usted abraza el evangelio ahí. ¿Quién hizo ese acto por usted? Lo hizo Cristo. Pero mientras yo lo pueda hacer, es un privilegio hacerlo. ¿Ya? Y usted está potente para hacerlo todavía. Gloria a Dios. Pero no olvide esta maravilla. Ese ladrón vio a Cristo ahí. Ay. Hay quienes lo hacen y hay quienes no. Un versículo, Lucas 7, por favor, Lucas 7. Y si usted me hace favor de leer. Mucho gusto. El evangelio llega a todos. Si quieren, el evangelio va a llegar a todos. Pues. Aquí. Lucas 7, 28, 29 y 30.
¿Ya lo lo que tienen más todos? Lucas 7, 28, 29, 30. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Cuando se bautiza una persona, justifica que Dios tiene razón. ¿Qué sigue diciendo? En el 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Y por eso le cayó los romanos después. No quisieron. Y Jesús le dijo a los que rechazaron eso, les dice, cuidado que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. Y la queja de estos que rechazaron era, es que Jesús come con los publicanos y los hombres de mala. Y él le dijo, es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Bien? Muchas gracias, pastor. ¿Oramos? Sí, por ahí había otra mano levantada, ¿verdad? Que sí. Bien, ahorita vamos a... Sobre Génesis 22:8. Y respondió a Abraham, Dios se proveerá. Porque De cordero, de cordero. sí, porque si decimos Dios proveerá, proveerá. Ah, ya le O entiendo. sea ¿Cómo no? que ya está. Pero dice se proveerá. Gracias, hermano. Y él se proveyó dando ¿qué cosa? El cordero. Cuando dice él se proveerá, es porque él se proveyó a su hijo. Él se proveyó ¿a quién? A su hijo, para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando él dice esa frase, al ratito apareció un cordero ahí enredado. Dios se proveyó para él. Dios se proveyó en Cristo para nosotros. Gracias. Gracias, buenas noches. Referente al verso que es esta pintura, ¿verdad? Que los ángeles vienen para dar predicar. el evangelio a toda lengua y nación. Entonces, ahorita a nivel de varios países, pues ya se está predicando el evangelio. Pero mi pregunta es, digamos, como esto ya es de los últimos tiempos, ¿esto falta que venga o ya está? Vea, señorita, la palabra ángel en griego no es lo que yo creo ángel. La palabra ángel quiere decir enviado, mensajero. Entonces, cuando dice ahí, ve volar por el cielo a otro ángel, cambiemos la palabra ángel de allá. ¿Qué podríamos poner? Un mensajero. Y los mensajeros son los que andan por todos lados predicando. Es la palabra lo que me da la idea de que 3 ángeles van a venir, ¿verdad? No, porque digamos literalmente sé que no se puede interpretar así la Biblia, ¿verdad? Pero, es usando el significado de la palabra ángel en griego. que es mensajero. Sí, es mensajero. Pero entonces prácticamente esto ya está pasando. Oh, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Haciendo eso. Y al darle gracias a Dios a estos muchachos, es que yo estoy agradecido con esto. Este caballero que está con la cámara acá, él viene desde Villanueva, por amor a ustedes. Deja su trabajo, se viene disparado aquí. Dios lo bendiga, Manuelito. ¿Cómo se llama? Yurman. Yo creo que viene de la zona 18. No es fácil. Para que esta señal, la que él está manejando, está llegando a México,
frontera de El Salvador, de Honduras, Guatemala. La buena noticia del Evangelio lo deben escuchar allá, de que Cristo, ¿qué cosa? Murió, fue enterrado, resucitó, ¿y dónde está ahora? Y que pronto vendrá porque está por terminar en el lugar santísimo. Ya. Y después vamos a entrar a Apocalipsis, esto es fascinante. Oramos para que Dios bendiga el alimento. Oremos, pastor. ¿Sí? Nos ponemos de pie, por favor. ¿Sí? Amante Dios, nuestra mente no puede captar lo que tú te proveíste, un cordero en Cristo Jesús. ¿Cómo entender esa cruz, Señor? Pero aquí estamos, como resultado de esa cruz. Padre, ¿cómo es que un Dios que creó lo micro y lo macro estuvo como polvo por mí? Pero también entender que se levantó glorioso al tercer día. Gracias por eso. Pero te alabamos porque es nuestro mediador ahorita. Es nuestro sacerdote y pronto será nuestro rey. Bendícenos, llevándonos a casa con el cuidado de tus santos ángeles. Y que el día de mañana, Señor, sea prioridad estar acá. En el nombre de Jesús. Amén. Bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Ya que hemos disfrutado de este